Estimados estudiantes de la licenciatura en Podología, nos encontramos para aprender un nuevo tema. Para entender lo que es el aparato cardiovascular, primero tenemos que entender un poco la función, pero general, porque esa función después la vamos a analizar quizás un poco más adelante. Pero sí saber que el aparato circulatorio es un aparato que está encargado de distribuir el oxígeno, los alimentos, nutrientes, y de esta manera poder administrarlos en todas las células que conforman nuestros órganos, aparatos o sistemas. Pero también este mismo aparato circulatorio se encarga de recoger todos los desechos que tienen que ver con las transformaciones metabólicas que nuestras mismas células generan. Es por eso que este aparato cardiovascular está formado por una bomba, que es la que me va a impulsar esta sangre, que esta bomba me la va a dar el corazón. Después tenemos una serie de conductos, que son los vasos sanguíneos, y dentro de estos vasos sanguíneos vamos a encontrar las arterias, a las venas, a los capilares, pero también como vaso sanguíneo vamos a tener a los linfáticos. Y dentro de estos conductos vamos a tener un contenido que tiene que ver con la parte líquida, y me refiero a la sangre en los vasos sanguíneos y a la linfa en los vasos linfáticos. Si nos ponemos a analizar los componentes de la sangre es el líquido que circula en el interior de los vasos, y el movimiento de esta sangre es gracias a la acción impulsora que genera el corazón. Por eso cuando el corazón tiene problemas, me va a condicionar a este sentido y a este movimiento sanguíneo. Esta sangre está compuesta por dos elementos importantes. Por un lado el plasma, que es ese líquido transparente que contiene los glóbulos rojos. Me doy cuenta del plasma cuando uno lo separa de los elementos formes, ¿sí? Que como ustedes pueden ver en esta imagen en el tubo de ensayo. Pero también tenemos elementos formes, que dentro de esos elementos formes están los glóbulos rojos, que es lo que le da el color rojo a la sangre. Pero si yo separo los glóbulos rojos de este líquido, lo que me va a quedar es el plasma, ¿sí? Esos glóbulos rojos también los llamamos eritrocitos, hematíes, son todos sinónimos. Después tenemos los glóbulos blancos, que también los llamamos leucocitos. Y por último, las plaquetas. El hematocrito, como ustedes ven aquí en la imagen, es una forma de separar a los glóbulos rojos del resto de los otros elementos. ¿Vieron cuando ustedes le sacan sangre que lo ponen a la cantidad de líquido que ustedes le sacan, lo ponen en diferentes tubitos, porque eso va a depender de lo que el médico a ustedes les pida evaluar? Y hay situaciones que se tienen que evaluar por separados. Bueno, si ustedes están sospechando de que hay una menor cantidad de eritrocitos o hay una alteración en cuanto a su forma, ¿sí? O hay una sospecha de alguna enfermedad sanguínea, hay uno de los tubitos que lo van a pasar por un aparatito que se llama centrifugador, que moviliza a una determinada velocidad ese contenido. Y cuando para el aparatito, lo que va a hacer es que las células rojas, ¿sí? Los glóbulos rojos, decanten, es decir, por su peso caigan al fondo del tubo. Y el plasma quedaría arriba, y entre el plasma y los glóbulos rojos van a encontrar una pequeña franja, porque no tiene que haber tanta cantidad de glóbulos blancos. Esta es una forma de separar el plasma cuando se necesita darle a una persona plasma, pero también vamos a ver que esos glóbulos rojos que quedan depositados en el fondo del tubo me representaría un porcentaje de cantidad de glóbulos rojos con respecto a la cantidad total de sangre. Eso se llama hematocrito. Entonces el hematocrito es un porcentaje total del volumen sanguíneo, pero que está solamente ocupado por glóbulos rojos, para saber si yo tengo alguna anemia oculta o alguna otra patología o enfermedad que me esté condicionando a esa cantidad de glóbulos rojos. ¿Y cuál sería la función de estos elementos formes? Los glóbulos rojos, cuando ustedes lo ven, si uno lo ve a través de un microscopio electrónico y los puede visibilizar en forma más ordenada y en cuanto a su constitución, van a ver que son
glóbulos que tienen formas esféricas, son bien redondos, tienen un color rojo brillante, porque en su interior tienen una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, junto con el hierro, ¿sí?, su función es transportar el oxígeno, es decir, toman una partícula de oxígeno y la transportan a los diferentes tejidos. Eso también es interesante porque muchas veces tenemos cantidad de glóbulos rojos, pero no tenemos buena calidad, pueden estar deformes. O a lo mejor pueden ser que tenga cantidad de glóbulos rojos, los veo bien esféricos, pero no tienen hemoglobina. O le faltan hierro. Entonces también me generan diferentes tipos de anemia. Por eso es importante que el médico pueda detectar si hay alguna alteración. Siempre uno tiene que tener una idea promedio de la cantidad de glóbulos rojos, que varía un poco entre el hombre y la mujer. En la mujer se estima un valor de alrededor 4.800.000 hematíes por centímetros cúbicos, es decir, o en mililitro, y en el hombre 5.400.000. Obviamente esto va a depender si vivimos por arriba o por debajo del nivel del mar, porque eso también va a variar, va a depender de la edad, ¿sí? Hay un montón de factores que me lo pueden condicionar. Los glóbulos blancos o leucocitos son una serie de células que se encargan en cierta forma de defenderme, es decir, participan en mi respuesta inmunitaria. Entonces me defienden ante la invasión de sustancias extrañas o agentes infecciosos. Esos glóbulos blancos, en realidad, está conformada por una gran familia de células que son como los Pérez Garcías. Entonces, cuando ustedes le hacen un estudio de glóbulos blancos, van a ver que dentro de esos glóbulos blancos tenemos células blancas como ser los neutrófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos. Son todos glóbulos blancos, ¿sí? Que dependiendo el microorganismo que me esté atacando o si esta infección a la cual yo estoy expuesta es aguda o es crónica, ¿sí? Porque va a depender de la enfermedad, si es una enfermedad aguda o una enfermedad ya crónica de larga data que quizás no se pueda revertir, es el glóbulo blanco que va a estar. Y en cuanto a las plaquetas tienen que ver con el proceso de hemostasia. ¿Qué significa hemostasia? La hemostasia es una activación en cascada de diferentes proteínas que tenemos en el organismo y que son las que nos van a ayudar a que nosotros generemos un proceso de coagulación, o lo que nosotros también llamamos como trombo, ¿sí? Pero no el trombo que me pueda obstruir una arteria, sino el trombo que me va a sellar una lesión de una arteria. Nosotros nos podemos lastimar y podemos lastimar a consecuencia el vaso sanguíneo. Entonces se va a activar una especie de cascada de proteínas para tratar de sellar esa obstrucción. Entonces se forma un coágulo. Fíjense en cuando ustedes se lastiman exteriormente en la piel. Vieron que primero sale sangre y después se empieza a formar una cascarita. Ese es un proceso plaquetario, es un proceso de hemostasia, que significa que hay proteínas junto con los glóbulos rojos que lo que van a buscar es que esta sangre empiece a coagular, forme una especie de trombito para que abajo se empiece a generar el tejido nuevo. Y en un vaso sanguíneo pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos una hemorragia por una lesión de un vaso sanguíneo, se genera el mismo proceso. De todas maneras, estas generaciones de coágulos están todas controladas. Mi cuerpo se encarga de controlar de que no haya tendencia a generar coágulos de más, porque existe una patología que se llama trombofilia, en donde son personas que no tienen control en los procesos de coagulación. Pero también existe otra patología que es hereditaria, que es característica en los hombres, que es la hemofilia. Y la hemofilia son personas que le faltan estas proteínas, que son factores de coagulación, para generar coágulos en caso de lesiones. Por eso esas personas se los tienen que inyectar, porque si no, cuando tienen golpes o heridas, nunca ceden las hemorragias. Y esto es porque ya nacen con un defecto en estas proteínas que forman parte de este proceso hemostático. Tanto la hemofilia como la trombofilia son patologías que hoy en día se controlan, ¿sí? Se controlan, pero bueno, necesitan tener un tratamiento pertinente. Este corazón que vemos en la imagen no es el corazón real. Ese es un corazón cuando uno está enamorado. El corazón en realidad es este, ¿sí? Un corazón es un órgano muscular, es hueco, que tiene el tamaño de un puño, ¿sí? Tiene una especie de forma cónica que se ubica hacia la izquierda en nuestro tórax, ocupando parte de la huella que le deja el pulmón izquierdo,
¿sí? Por eso son los latidos que vamos a sentir más hacia el lado izquierdo. Y este corazón lo que hace es bombear sangre, es una bomba, ¿sí? Para que esa sangre, dependiendo con esta fuerza que le impulse, pueda distribuirse a través de todo mi cuerpo. Ese músculo cardíaco está dividido en 4 cámaras, 2 superiores que se las llaman aurículas, como ustedes ven en la imagen, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha, y 2 cámaras que se llaman ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Después vamos a ver que hay una serie de conductos que entran y salen del corazón. Si bien esta es la realidad anatómica, nosotros a veces lo sabemos dibujar en forma más esquemática. Pero estas cámaras entre sí, especialmente la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, aurícula derecha con el ventrículo derecho, se comunican a través de válvulas, que son como unas compuertas que permiten pasar la sangre de una cámara a la otra. La válvula que conecta aurícula izquierda con ventrículo izquierdo se llama válvula mitral, porque está formada por 2 valvulitas. En cambio, la válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho se la llama válvula tricúspide, porque está formada por 3 valvulitas. De esa manera es como se redistribuye la sangre dentro del mismo corazón. Entonces, el corazón y el pulmón tienen una relación muy estrecha. Por eso cuando yo tengo una enfermedad respiratoria, si yo no la puedo controlar, termino sobrecargando el corazón. Y si yo tengo una enfermedad cardíaca, si yo no la puedo controlar, termino sobrecargando al pulmón. Por eso es muy importante entender esto, porque esto tiene que ver con este estrechamiento y esta conexión a través de conductos que tienen estos 2 órganos. Pero también en esta imagen muy esquemática se ve que hay una conexión de sangre a través de los conductos desde el corazón hacia las diferentes partes de mi cuerpo. Por eso lo representamos con una persona. Y recuerden de que cuando un vaso se va alejando del corazón, en la medida que se aleja, su calibre se empieza a reducir porque se empieza a abrir, a dividir en diferentes, ¿cómo podemos decir? En diferentes ramas, ¿sí? Ramas que se van a terminar capilarizando, ¿sí? Para que estos capilares, que es donde se genera el intercambio de oxígeno y nutrientes, termina entrelazándose con capilares pero de tipo venoso, para que mientras los capilares arteriales dan oxígeno y nutriente a los tejidos de mi cuerpo, los capilares venosos que están interconectados con los arteriales se van llevando los desechos que mis mismas células van generando. Y esos desechos van a volver al corazón, porque el corazón bombea tanto sangre rica, oxigenada, pero también va a recibir esa sangre desoxigenada, es decir, sin oxígeno, para que se la vuelva a oxigenar. Nosotros en los dibujos a las venas que llevan sangre sin oxígeno, las pintamos de color celeste o azul para representar que es una sangre que ya no tiene oxígeno. Pero no se confundan. Cuando ustedes se van a sacar sangre, a ustedes generalmente le sacan sangre de una vena. Y la sangre no sale azul, la sangre sale roja. Pero es más, yo me miro y vieron que las venas a veces sobresalen. Y a mí por una cuestión de efecto de transluz me da la sensación que las venas son azules. No, chicos, las venas son rojas, es decir, la sangre de las venas son rojas. Nosotros la pintamos de azul. Pero no es un rojo brillante, esa es la diferencia. Por eso la pintamos de este color para un poco separar lo que es el sistema venoso del arterial. Si a mí me sacan sangre de una arteria, la sangre es un rojo brillante, es bien brillante. Y eso a mí me hace entender que es una sangre que tiene hemoglobina y que tiene oxígeno. Porque el rojo brillante al glóbulo rojo se lo da la hemoglobina junto con el hierro y el oxígeno. Pero cuando esta hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos y se lleva a los desechos, esa sangre es roja, pero es un rojo apagado. Por eso la sangre que a ustedes les sacan es una sangre de un rojo apagado. Y que como no tiene oxígeno, así como un efecto de transluz, si yo me las miro en el cuerpo, especialmente las venitas superficiales, a mí me da la sensación que son azules, pero es un rojo apagado. Entonces, hay un gran vaso
que sale de una de las cámaras del corazón, que es el ventrículo izquierdo, en donde sale la arteria aorta. Aorta, ¿sí? Acuérdense cuando estudiamos circulación de miembro inferior, todo partía de la aorta. Y esa aorta que hace un callado hacia arriba, nace desde el ventrículo izquierdo, hace un callado hacia arriba, en donde en el callado emitía ramas para irrigar todo lo que es cabeza y cuello, y ese callado después descendía, y acuérdense que dependiendo del lugar por donde pasaba era el nombre que tomaba. En el caso de ustedes habían visto cómo esa arteria aorta descendente después se transformaba en ilíacas primitiva, la ilíaca externa, interna, y después de ahí la femoral, y de ahí seguíamos hacia llegar a la zona del pie. Bueno, acá no vamos a entrar en detalle, simplemente vamos a decir que esa arteria aorta, en la medida que se aleja del corazón, empieza a reducir el calibre, después se empieza a dividir, ¿sí? Porque lo que tiene que buscar es irrigar toda la totalidad de mi cuerpo. Y acuérdense que esos capilares arteriales, que es la zona más importante de los capilares, porque son pequeñas capilares que se introducen en la totalidad de mis tejidos. Entonces lo que van a buscar es redistribuir estos nutrientes y se van a conectar con capilares venosos para llevarse todos los desechos. Esos capilares venosos van a hacer el recorrido inverso a la arteria, tienen que subir, por eso tenían válvulas, ¿sí? Esas capilares venosos, en la medida que van aumentando el grosor, porque se van acercando al corazón, se empiezan a transformar de capilares, vénulas, y de vénulas se transforman en venas. Las sangre o las venas que traen la sangre desoxigenada o carbooxigenada, que la traen de todo lo que es la parte de extremidades inferiores, se las llaman venas cava inferior. En cambio, todos los desechos que vienen de cabeza y cuello y miembro superior se llama vena cava superior. Acá directamente le ponemos en la imagen venas cava. Esas venas cavas, tanto la superior como la inferior, van a volcar esa sangre desoxigenada o carbooxigenada, la van a volcar en la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha la va a llevar a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué hace el ventrículo derecho? Y bueno, si el ventrículo derecho está recibiendo esa sangre desoxigenada, es decir, sin oxígeno, ¿sí? Sin oxígeno, la tiene que llevar al pulmón, porque el pulmón es como la lavandería que me va a lavar esta sangre y me la va a volver a oxigenar, gracias al aire que yo estoy incorporando. Entonces va a salir un vaso que va a llevar esa sangre sin oxígeno a los pulmones para que el pulmón se la encargue nuevamente de oxigenar, para que se vuelva a usar. Pero hay una única excepción a la regla, y no es que esté mal. Hay una única arteria en mi cuerpo que es la única, chicos, es la única que me lleva sangre sin oxígeno, porque así se dispuso, ¿sí? Y esa arteria se la llama arteria pulmonar. Pulmonar porque va a los pulmones, pero le digo arteria, pero no es que lleva sangre con oxígeno, porque fíjense en el color. Es la única excepción a la regla, porque yo sé que la arteria lleva sangre con oxígeno y la vena sangre sin oxígeno. Pero la arteria pulmonar es la única excepción a la regla en donde lleva sangre sin oxígeno. ¿Y a dónde la lleva? Al pulmón. El pulmón, que dentro de un ratito se los voy a explicar, se encarga de oxigenar esta sangre. Entonces libera el dióxido de carbono, que es lo que ustedes liberan con la expiración, y vuelve a incorporar el oxígeno. Ese oxígeno va a volver al corazón, pero a través de las venas pulmonares, ¿sí? Que es la única excepción a la regla. Si la arteria llevaba sangre sucia, y bueno, no me va a quedar otra que ponerle a esto vena, ¿sí? Venas pulmonares porque vienen del pulmón. Son las únicas venas del cuerpo humano que llevan sangre oxigenada. Es la única excepción a la regla. Por lo tanto, arterias y venas pulmonares son la única excepción en cuanto a que hacen algo distinto a lo que hace el resto de las arterias y venas del cuerpo. Esas venas pulmonares, que son 4, pero acá se esquematizan como una sola, vuelven al corazón, pero a la aurícula izquierda, que era la cámara que me quedó sin ninguna función. Y de esa aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, la vuelcan al ventrículo izquierdo. Y empezamos el ciclo. Ese ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta y vuelvo a comentar la misma historia de redistribución de nutrientes y oxígeno al resto de mi cuerpo.
Esta circulación que genera el corazón con la redistribución de oxígenos a todo mi cuerpo, esta relación que yo le estoy marcando acá, se llama circulación mayor. Y esta relación entre el pulmón y corazón, en el cual es un recorrido más chico, se lo llama circulación menor. Ahora bien, vieron que el corazón late permanentemente. Y si ustedes le auscultan el corazón, se va a sentir un cluc, 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 cluc. ¿Está? Bueno, eso se llama ciclo cardíaco. Y tiene que ver con los latidos que hace el corazón. Ese ciclo cardíaco tiene que ver cuando se contraen las aurículas, mientras que los ventrículos están relajados para pasar la sangre de una cámara a otra, y después el ruido que hacen los ventrículos cuando se contraen para, sea del lado izquierdo, mandarle la sangre por la aorta, sea del lado derecho para mandar la sangre por la arteria pulmonar. Entonces, cuando el corazón se contrae, ¿sí?, esa fase de contracción que hace el corazón para impulsar la sangre, sea por la aorta, sea por la arteria pulmonar, se la llama sístole. Pero cuando el corazón, que son milésimas de segundo, se relaja para recibir sangre, sea por la aurícula derecha a través de las venas cavas, sea por la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, en ese momento de relajación, esa fase se la llama diástole, ¿sí? Por eso el corazón se relaja y se contrae, y esto es permanente, cluc, 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 cluc. Cuando tenemos arritmia significa que hay un desritmo entre el funcionamiento de estas cámaras, ¿sí? Y por lo tanto me puede condicionar esa fase de llenado del corazón como la fase de eyección, ¿sí?, cuando tiene que eyectar la sangre. Pero simplemente doy conceptos. Y bueno, acá vuelvo a marcar lo que les dije antes. Esa circulación, ¿sí?, que parte del lado izquierdo del corazón para llevarme sangre con nutrientes y oxígeno a todos mis órganos y vísceras y volver al corazón, ese tipo de circulación se la llama circulación mayor. En cambio, esta circulación que partía del lado derecho del corazón a través de la arteria pulmonar y se conectaba con el pulmón para oxigenar la sangre y volver de nuevo al corazón, ese recorrido se lo llama circulación pulmonar o circulación menor, como yo les dije anteriormente. Y esto que ustedes ven acá no es más ni menos que una gran circunvalación, ¿sí?, pero que tienen un montón de colectoras, y esas colectoras las conectan con otros caminos, ¿sí?, con otras rutas. Así se conforma también nuestra circulación sanguínea. Tenemos una gran arteria, pero esa gran arteria tiene colaterales, ¿sí?, tiene desembocaduras en otros lugares. Sea que yo lo quiera mirar desde un punto de vista arterial, pero también desde un punto de vista venoso. Nada más que del venoso voy a hablar de colectoras, ¿sí?, y que van volcando la sangre en otra vena. Pero de esto se trata. ¿Y por qué tengo que tener tantas conexiones y colectoras? Porque lo bueno es que si se me obstruye un camino, por lo menos sé que puedo encontrar otros caminos alternativos o dar otras vueltas, y la sangre de algún lado se la va a rebuscar, va a buscar lugares donde no haya tanta resistencia para tratar de redistribuirse. Yo puedo hablar de una obstrucción en una carretera por un choque, porque, no sé, se rompió la calle. Y en la circulación sanguínea, ¿qué me lo puede obstruir? Bueno, lo puede obstruir el depósito de una placa de grasa, que nosotros llamamos ateroma, y eso me condiciona el pasaje de la sangre, o condiciona el flujo, el movimiento de la sangre, pero también puede ser el depósito de un coágulo, un trombo que se depositó y fue creciendo y me obstruye. O si hablamos desde una vena, puede ser la lesión de las válvulas que tenía la vena y por lo tanto la sangre no puede subir. Entonces, eso es lo que ustedes necesitan saber, porque de ahí
parten un montón de patologías o manifestaciones que condicionan la circulación fundamentalmente en miembros inferiores, y eso va a ser lo que va a alterar estas estructuras, tanto macroscópicas como microscópicas, que ustedes van a ver a nivel muscular, a nivel de los tejidos, porque todas nuestras estructuras, chicos, necesitan ser irrigadas. Y eso es lo que ustedes van a ver en diferentes patologías. Y fíjense, no se olviden que estas arterias, que su función es transportar estas sustancias necesarias o esenciales para el cuerpo, en la medida que se iban alejando iban dando diferentes caminos alternativos, ¿sí? Hasta que ir reduciendo su calibre porque se empiezan a capilarizar. Y acá el dibujo lo muestra. Todo esto que ustedes ven acá, que parece un tapiz, son las células de, qué sé yo, pensemos de un tejido, ¿sí? Entonces, cuanto más se capilariza el vaso que lo va a irrigar, mejor, porque todas las células van a poder recibir estos nutrientes, ¿sí? Por lo tanto, la arteria se encarga de distribuir esa sangre rica en oxígeno y nutrientes, ¿sí? Esos capilares arteriales son los que se van desprendiendo de las arteriolas, que son arterias de menor calibre con respecto al tamaño de una gran arteria, ¿sí? Y esos capilares luego se van a fusionar o se van a fundir a través de los capilares venosos, porque esos capilares venosos son los que se llevaban todos los desechos que hacen mis mismas células. Esos desechos de estos capilares venosos, después fíjense en que empieza a aumentar el calibre a través de lo que se llamaban vénulas, y esas vénulas van volcando esta sangre sin oxígeno a través de las venas, de las grandes venas, ¿sí? Acuérdense que las venas tenían la función de ser colectoras. Ahora, esto que ustedes ven acá metido entre estos capilares, por eso fíjense en que los capilares son muy importantes, es lo más importante, porque son las que generan este intercambio. Desde un punto de vista funcional son importantísimas, porque tiene que ver con esta microcirculación. Pero entrelazados entre ellos tenemos los capilares linfáticos. Esos capilares linfáticos lo que van a hacer es también llevarse desechos que no se lleva a la vena, ¿sí? Como por ejemplo macromoléculas. No todos los desechos se la va a llevar la vena. Lo que la vena no se lleve, se lo llevan los linfáticos. Y esos linfáticos que después se empiezan a transformar en conductos linfáticos, ¿saben dónde van a volcar esa sangre? Al final, al sistema venoso, y del sistema venoso al corazón. Pero un sistema paralelo al venoso que acompaña a llevar desechos que no se lleva a la vena, pero que en el camino final termina volcando ese contenido a través del sistema venoso y del sistema venoso, por lo tanto, al corazón. Y si hablamos del sistema venoso, es decir, ese retorno de sangre venosa al corazón, esto tiene que ver con la cantidad de sangre que vuelve del corazón a través de las venas. Y hay muchos factores que ayudan, porque acuérdense que la vena va en contra de la gravedad. Entonces, esas venas se tienen que manejar con ayudas, que por un lado son las válvulas que tenían las venas y que no tienen las arterias. Entonces, de esa manera, esas válvulas permiten que esa sangre nunca se acumule en un segmento y que las válvulas la vayan movilizando esta sangre hasta que llegue al corazón, ¿sí? Pero también tenemos lo que se llama bomba muscular, es decir, la contracción de la musculatura, como está muy relacionada con todo lo que es la parte vascular, con los vasos, cuando el músculo se contrae, es como una esponja que aprieta la vena. Entonces también ese movimiento permanente hace que la vena esté en constante movimiento. La sangre, obviamente. Por eso siempre les decimos a las personas que están mucho tiempo paradas en una misma posición que se muevan, que contraigan la musculatura para estimular este movimiento sanguíneo, ¿sí? Y bueno, no podemos olvidarnos de la bomba respiratoria. Cuando ustedes respiran, que inspiran, el diafragma baja, que es el músculo respiratorio por excelencia, genera diferencias de presiones y eso estimula indirectamente al estímulo del movimiento de sangre, porque también estamos estimulando el corazón. Entonces, mientras el corazón siga bombeando, el mismo corazón, con el ritmo de sangre que va generando, hace que esta sangre esté siempre activa en movimiento, ¿sí? Y la parte respiratoria colabora un montón. Por eso es importante que a las personas les reeduquemos en que tenga conciencia de, aunque sea una mínima actividad o movimiento, y de la mecánica respiratoria, porque es sumamente importante.
Y esto es algo que habíamos hablado en otras oportunidades. Muchas veces estas válvulas se pueden enfermar, ¿sí? O pueden tornarse débiles. Entonces dejan de empujarme la sangre. Entonces ese flujo de retorno de sangre hacia el corazón, tiene un recorrido, un movimiento laminar, es decir, parejo, cuando las válvulas fallan o se debilitan, hace que la sangre se acumule, esa vena se dilata, ¿sí? Se hace un remolino de la sangre y se congestiona esa vena. Eso genera lo que se conoce como varices. Y este sistema linfático, que es el que les dije anteriormente, que aquí lo van a ver de color verde, ¿sí? Está representado por una serie de órganos, ganglios, conductos, vasos linfáticos que transportan la linfa, ¿sí? Hacia volcarla nuevamente, fíjense como ven acá, la vuelcan directamente al sistema venoso, es decir, que recoge los desechos que vienen de los capilares, que la vena no se lleva, tanto en diferentes partes del cuerpo, pero que a la larga terminan volcando la sangre al sistema venoso, ¿sí? Por eso este sistema linfático también cumple un importante rol en el proceso de inmunidad, porque cuando nosotros somos invadidos por algunos microorganismos, muchas veces el ganglio linfático se inflama, porque de ahí es en donde están madurando estos linfocitos que formaban parte de los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces es ahí donde se van a atacar. Por eso del 100% de los desechos que se lleva el organismo, el 90% lo lleva la vena y el 10% es la linfa. Y lleva elementos como macromoléculas que el sistema linfático venoso, no puede llevar. Por eso la linfa es un excedente de líquido que no pudo ser reabsorbido por el capilar venoso, pero que a la larga después lo termina volcando al capilar venoso. Entonces, en realidad es un sistema paralelo y que no es poco importante, porque cuando el sistema linfático no funciona correctamente, genera muchísimas patologías. Y bueno, y ahora, aparato respiratorio. El aparato respiratorio en realidad está formado por una serie de conductos que lo que me está contando es cómo va pasando el aire por estos conductos, porque tienen que llegar a estos dos órganos tan nobles como ser los pulmones, porque es ahí en donde se va a generar ese intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono son esa sangre sin oxígeno que nosotros liberamos a través de la expiración. Entonces, en el aparato respiratorio es el lugar donde se va a generar el intercambio de estos gases, pero vamos a ver que el aire, cuando lo inhalamos, ese aire es captado por la nariz, en donde vamos a tener unos receptores que también lo que van a buscar en las diferentes cámaras por el cual el aire va recorriendo, lo que va a buscar es filtrar otros elementos que inhalamos y que, bueno, nos pueden enfermar. Ese aire se va a calentar, se va a humedecer, ¿sí? Pero el aire, cuando pasa por el sector de la laringe, donde están las cuerdas vocales, al estimularlas, es como una guitarra que estimula a estas cuerdas tensoras a que emita sonidos, por eso la voz, ¿sí? Pero también el aparato respiratorio a mí me ayuda para eliminar el líquido y calor de aire exhalado, para una forma también de liberar un excedente de calor que el cuerpo empieza a generar. Ese aire, cuando va pasando por la nariz, pasa por otro conducto que toma nombre de faringe, que es la zona de la garganta, de ahí a la laringe, que es donde se guardan estas cuerdas vocales, y posteriormente a un conducto formado con una especie de semianillos, que es la tráquea. La tráquea se bifurca en dos ramas importantes que son los bronquios, y esos bronquios, como ustedes lo ven en la imagen, parece como un árbol pero invertido, porque la tráquea es como que si fuera el tronco y los bronquios serían las ramificaciones, porque fíjense en que empiezan a dar ramas que se abren a lo largo del pulmón, ¿sí? Y que vamos a ver que en los extremos del pulmón, de estas ramificaciones, mejor dicho, de las ramificaciones, se encuentra un fruto, ¿sí? Que es la unidad importantísima del pulmón, porque es ahí donde se genera este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y se llaman alvéolos. Los alvéolos es la última parte de la ramificación bronquial, y fíjense en que esos alvéolos están rodeados de capilares, porque ahí es donde intercambian. Cuando el aire va pasando y llega al alvéolo, el alvéolo, que son estos globitos, no se puede quedar con el aire, lo tiene que pasar al cuerpo. ¿Y de qué forma? Bueno, a través de los capilares, porque estos capilares eran los que después son vasos que se van formando y que conectan el pulmón con el corazón
para que después esa sangre vuelva por estas venas pulmonares al corazón para volver a redistribuirla. Entonces, si nosotros lo miramos desde un punto de vista anatómico, la nariz y la faringe serían las vías respiratorias superiores y la laringe, tráquea, bronquios y pulmones serían o formarían parte de las vías respiratorias inferiores. Pero si yo lo miro desde la función, tenemos una zona de conducción que va desde la nariz hasta los bronquios y después hablamos de una zona respiratoria y esa zona respiratoria está formada por los pulmones con todas las ramificaciones que después empieza a generar esos bronquios, porque vamos a ver que el bronquio se empieza a ramificar y todas esas ramificaciones hasta llegar a los alvéolos dentro del pulmón, esa sería la zona respiratoria, porque es en donde se genera este intercambio de gases. Entonces vamos a describir cómo es este tipo de ramificación dentro del pulmón, que es lo que ustedes pueden ver a través de estas imágenes. Vamos a ver ahora cómo continúa estas estructuras tubulares, ¿sí? Desde la laringe hasta llegar a esta unidad funcional del pulmón, al fruto que yo les dije de toda esta ramificación que son los alvéolos. Cuando pasamos la laringe nos vamos a encontrar con una estructura que es semicartilaginosa, que es la tráquea. La tráquea se extiende hasta aproximadamente el nivel de la quinta vértebra torácica, para luego dividirse en un bronquio principal o primario izquierdo, como ustedes ven en la imagen, que se ve el pulmón izquierdo, como también el derecho. Esa tráquea por dentro tiene una especie de mucosa, un tejido que nos protege, tiene células blancas que nos protegen de cualquier elemento que nosotros, partículas que podamos inhalar y que lleguen hasta ese nivel. Y está formada, como ustedes ven en la imagen, como una especie de anillos de cartílago, ¿sí? Pero que no son anillos enteros, son semianillos. Tienen forma de C, no forma de O. ¿Saben por qué? Porque atrás de la tráquea se encuentra el esófago. Es otro conducto, pero por el esófago va a pasar la comida. Si una persona, por ejemplo, mastica un pedazo de alimento como, no sé, un pedazo de carne y no la está terminando de triturar y lo traga casi entero, a esas personas a veces como que sienten que se ahogan y les faltan el aire. ¿Por qué? Porque cuando la comida con ese tamaño grande pasa por el esófago que está rodeado de músculos se adapta, se estira, ¿sí? Para adaptar el paso de la comida, pero comprime a la tráquea, que la tiene por delante. Por eso la persona siente que le falta el aire, porque estás impidiendo el tubo por donde está pasando el aire, ¿sí? Cuando llegamos a estos bronquios primarios, ¿sí? Vamos a ver que estos bronquios son los que se introducen en el pulmón, con arterias, con venas, con linfático, porque también tienen que nutrir al propio pulmón, ¿sí? Y vamos a ver que los pulmones están formados o están generados de lóbulos, ¿sí? Es decir, que no es una masa entera, sino que está formada por lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, pero el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos que están separados por cisuras, como ustedes ven acá. ¿Y por qué el pulmón izquierdo tiene 2 cisuras en vez de 3 como el derecho? Porque el pulmón izquierdo le tiene que ceder un espacio al corazón. Por eso es como que parece que le falta un lóbulo. Y en realidad no es que le falta, sino que esto es fisiológico. Tiene que ver con esta adaptación de esta silueta o cavidad que le deja el corazón. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el bronquio, en la medida que se va ramificando, se va metiendo y se va introduciendo en esos lóbulos, pero ya lo hace a través de sus ramificaciones. Es decir, que el bronquio primario, que es el que se introduce al pulmón, cuando se va ramificando, toma el nombre de bronquio secundario. Y ese bronquio secundario es el que se va a meter en cada uno de los lóbulos. Una vez que entró al lóbulo, si yo empiezo a mirar con un microscopio electrónico a los lóbulos pulmonares, voy a ver que cada lóbulo está formado por segmentos. Y cuando hablamos de esa pequeña porción, segmentos que conforman a un lóbulo, el bronquio secundario le da una rama un poco menor, que serían lo que toman el nombre de bronquios terciarios o segmentarios. Es decir, que el bronquio terciario, que es una rama del bronquio secundario,
ahora penetra en los segmentos que son los que conforman al lóbulo pulmonar. Si nos seguimos introduciendo un poco más microscópicamente y quiero ver cada segmento cómo está conformado, vamos a ver que esos segmentos están conformados por lo que se llaman lobulillos. Cada segmento está conformado por lobulillos. Y esos lobulillos reciben ramificaciones del bronquio terciario, que se llaman bronquiolos. Entonces, los bronquiolos son ramas del bronquio terciario que se introduce en los lobulillos, que son lo que conforman a los segmentos. ¿Sí? Esos bronquiolos cada vez son ramas más chiquititas, como ustedes ven acá, hasta terminar de formarse lo que se llama bronquiolo terminal. Y esta imagen que ustedes ven acá, y yo le estoy marcando con el puntero, ahora se las voy a amplificar para que ustedes entiendan cómo termina esta historia. Nuestros pulmones no están descubiertos, sino que están tapizados por un tejido conectivo que se lo conoce como pleura. Esa pleura, cuando rodea al pulmón y choca, ¿sí?, a la entrada de los bronquios principales, se vuelve a replegar. Es decir, que tenemos una sola pleura que cuando choca con los extremos de la entrada de los bronquios, se repliega y forma una doble hoja. La hoja roja que está más pegada al órgano se la conoce como pleura visceral. Y la hoja azul, que está en relación más hacia los órganos externos, se lo conoce como pleura parietal. Entre estas dos capitas hay un espacio virtual que es muy imperceptible, que es prácticamente ni se ve, pero corre una pequeña cantidad de líquido pleural, que es un líquido que a mí me permite evitar el rozamiento del pulmón y que se adapta a los movimientos del pulmón. Si yo tuviese una lesión donde perforo esta cavidad pleural, ese lugar se me empieza a llenar de aire o de líquido y hace que esta cavidad, que es imperceptible, se empiece a agrandar. Y si se agranda, ¿qué pasa? Me aprieta el pulmón. Y cuando me aprieta el pulmón, al pulmón me lo empieza a colapsar. Esas son cosas que pueden pasar en un cuadro que se lo conoce como neumotórax, que es cuando entra aire en esta cavidad pleural y esa cavidad, que es imperceptible, se me empieza a llenar de aire. Entonces me empuja el pulmón y me lo achica y me lo colapsa. Y eso hace que mi pulmón no pueda distenderse. Y si se me llena de líquido, se llama derrame pleural. Se puede llenar de sangre, se puede llenar de un líquido exudativo, es decir, infeccioso, ¿sí?, que pueden pasar en algunas enfermedades. Pero la pleura es el tejido que envuelve a los pulmones. Si yo hablo del tejido que envuelve a los órganos viscerales, hablamos de peritoneo. Si yo hablo del tejido que envuelve a las estructuras nerviosas, hablamos de meninges. Si yo hablo del tejido que envuelve al pulmón, hablo de pleura. Es un mismo tejido, nada más que el nombre se corresponde con el órgano que envuelve. Si estas membranas se infectan, me pueden generar una pleuritis. Si la membrana que envuelve a los órganos abdominales, que era el peritoneo, se infecta, me genera una peritonitis. Y si se me infectan las meninges, me genera una meningitis. Cuando llegamos al bronquiolo terminal, ese bronquiolo terminal termina dando lo que se llama bronquiolo respiratorio. Esto que yo ya no veía en la otra imagen porque era muy chiquitito, ¿sí? Esos bronquiolos respiratorios, le decimos respiratorio porque va a dar origen a lo que se llaman conductos. Conductos que en donde se van a desembocar este fruto que yo les dije que tenía el pulmón. Esos conductos, que son ramitas del bronquiolo respiratorio, me da la formación de lo que se conoce como sacos alveolares, que es un conjunto de alvéolos. En esta imagen los vemos cortados, pero aquí los vemos enteritos. Los alvéolos son como pelotitas, como perlas. Pero fíjense en que los alvéolos están rodeados de capilares. ¿Por qué? Porque si el aire venía pasando por todo este árbol bronquial que yo les fui describiendo, cuando llega al alvéolo no queda el aire con oxígeno retenido en estas bolitas, sino que se intercambia a través de los capilares. Por el lado de la vénula pulmonar, ¿sí?,
que sería el capilar, va a volver la sangre rica en oxígeno, porque ahí donde va a pasar el oxígeno, va a volver al corazón. Acuérdense que la vena era la excepción a la regla, ¿sí? Y por las arteriolas pulmonares es donde venía la sangre sucia, sin oxígeno, para intercambiarse a nivel del alveolo. Entonces venía la sangre sucia por la arteria pulmonar, que después se transforma en arteriolas, se intercambia acá, el alveolo le da el oxígeno pasa al capilar, y de ese capilar, que son ramitas de las vénulas pulmonares, forman las venas pulmonares que entraban al corazón al lado izquierdo a través de la aurícula izquierda. Y de esa manera era todo este circuito que yo les había comentado anteriormente. Esto es interesante conocerlo porque si yo tuviese un proceso infeccioso, por ejemplo, a nivel del bronquio, yo tendría una bronquitis. Pero si yo tuviese un proceso infeccioso o un tapón impactado a nivel del bronquiolo, que es algo muy común de ver en los niños, yo tendría bronquiolitis. Pero si ese microorganismo llega a mi alveolo y me ocupa el alveolo de un proceso infectado que se lo llama exudado, que me coloniza el alveolo, y es en donde yo ahí acumulaba el oxígeno para intercambiar en la capilarización, yo genero lo que se conoce como neumonía. Por eso, chicos, lo que nosotros estamos viviendo ahora y que se quiere evitar es que el COVID, cuando ingresa, no llegue hasta el alveolo, porque si llega al alveolo a ese paciente le genera neumonía, que quizás dependiendo mis factores de riesgo yo lo puedo revertir. Pero si yo ya tengo una enfermedad de base o yo soy fumadora crónica, la cual ya con el cigarrillo estoy comprometiendo todo este recorrido de árbol bronquial, yo puedo terminar complicando mi cuadro porque yo ya tengo menos alveolos. Nosotros tenemos muchísimos alveolos, pero si yo los empiezo a colapsar a esos alveolos, ¿sí? Porque lo estoy ocupando de algo que no es fisiológico, sino que es patológico, tengo menos alveolos para intercambiar. Entonces, así como no voy a poder introducir el oxígeno, tampoco voy a poder sacar el dióxido de carbono. Y eso termina generando toxicidad en mi cuerpo, porque no puedo liberar el dióxido de carbono. Entonces, a través de estas otras imágenes, les vuelvo a mostrar ese intercambio capilar por donde entra el oxígeno, es el dióxido de carbono, en todo lo que era el árbol bronquial hasta llegar a los alveolos. Y acá cuando mostramos un alveolo que hace ese intercambio a través de la sangre en los glóbulos rojos que tienen hemoglobina junto con el hierro, en donde por un lado cede el dióxido de carbono que sale en la expiración, pero a través de la inspiración entra el oxígeno y es el que se van a llevar estos glóbulos, porque de esta manera yo puedo redistribuirlo en el resto de mi cuerpo. Ahora bien, nosotros pensamos, cuando nosotros tomamos aire, en teoría los alveolos como que se inflan. Imagínense que son como bombuchas, se inflan porque yo le estoy metiendo más aire. Pero si yo lo pongo a pensar como una bombucha o como un chicle, cuando yo saco el aire, en teoría puedo pensar que el alveolo se me va a colapsar. Y sin embargo nunca colapsa, chicos. Nosotros cuando tomamos aire, el alveolo como que se abre, se agranda, ¿sí? Pero cuando sacamos el aire, el alveolo baja su tamaño, pero nunca se termina de colapsar. Porque la pared que rodea el alveolo está protegida o rodeada por una película líquida que es un agente, que se lo llama agente tensioactivo, conocido como surfactante. El surfactante es un líquido que evita que tu alveolo, cuando vos largas el aire, nunca se colapse y siempre se mantenga abierto. Porque si no me generaría otros tipos de enfermedades o problemas y nosotros, si se nos cierran los alveolos, estamos complicados para respirar. Mis alveolos siempre tienen que estar abiertos, ¿sí? Entonces, ese agente llamado surfactante hace que nuestros alveolos siempre se mantengan abiertos. Pero bien, el aire sabemos que pasa por toda esta tubuladura hasta llegar al alveolo, pero para poder ingresar necesitamos la ayuda de músculos, ¿sí? Y la acción del acto de respirar. Entonces, cuando hablamos de una ventilación pulmonar nos estamos refiriendo a la cantidad de aire que entra entre la atmósfera y los pulmones. Por una diferencia de presión, cuando nosotros inspiramos, la presión atmosférica es mayor. Entonces hace que el aire pueda ingresar.
Cuando expiramos esto es inverso. Y esto tiene que ver entonces por estas diferencias de presión de aire. Yo inspiro, la presión pulmonar es menor que la presión del aire atmosférico. Por una diferencia de presión de aire atmosférico mayor pasa a través del pulmón. Pero cuando nosotros expiramos, por una fuerza que generamos gracias a la ayuda muscular, el aire puede salir hacia la atmósfera y lo que estamos liberando es el dióxido de carbono. Entonces, fíjense en esto. Cuando nosotros inspiramos, es decir, metemos aire, ¿sí? Tomamos aire, nosotros podemos hacerlo de dos maneras. A través de una inspiración tranquila, como ustedes deben estar ahora, sentados pero relajados, o a través de una inspiración forzada, ¿sí? Cuando una persona tiene lo que se llama disnea, que es una sensación de falta de aire, no puedo meter el aire porque tengo un problema respiratorio. Imagínense que quedamos encerrados en un ascensor en donde en un momento se agotó el oxígeno y entramos a desesperarnos y empezamos a hacer exageración en esa inspiración. Tiene que ver con los músculos que van trabajando. Cuando ustedes inspiran en forma tranquila, ¿sí? El músculo por excelencia respiratoria es el diafragma, que tenía una forma de cúpula, era una forma rara, que acá se ve como una silueta, ¿sí? Ese diafragma, que es como el sello que tapa la parte baja del tórax, cuando nosotros metemos el aire, el diafragma baja. ¿Y por qué baja? Y bueno, es entendible, para darle espacio a los pulmones a que puedan meter el aire y se puedan distender. Y también se solidariza la parrilla costal, ¿sí? Y si bien es hueso, el agrandamiento, la amplitud, la distensibilidad de la parrilla costal es gracias a los cartílagos, que tenían un tejido que era mucho más blando. ¿Está? Ahora, también tenemos la ayuda de los intercostales externos. Acuérdense que por la disposición que tenían las fibras, que van de una vértebra infrayacente a una vértebra suprayacente, cuando traccionan todos los intercostales externos, a mí me ayudan a levantar la parrilla costal y ampliarla, gracias a que tengo cartílagos blandos que permiten eso, porque las costillas es hueso y es duro, ¿sí? Entonces, el diafragma que baja, las intercostal externo que tiran las costillas hacia afuera, a mí me da espacio en esta jaula torácica a que mis pulmones se puedan distender y llenar de aire. Pero si yo inspiro en forma forzada, porque me falta el aire y yo hago más fuerza, le pedimos ayuda a otros músculos que simplemente se los voy a nombrar, pero que son músculos que se originan en las primeras costilla y clavícula que nosotros encontramos en la parte superior del tórax y que se dirigen hacia el cuello. Hay un músculo que se lo abrevia como ECOM, pero que significa externo, cleido, occipito, mastoideo. Es un músculo que nace del esternón, cleido es clavícula, y se dirige hacia afuera para terminar en la zona, en la base del cráneo, que es el occipital, y las mastoides, que es una sobresaliencia que se ve en el cráneo detrás de el orificio de la oreja, ¿sí? Entonces, al pedir ayuda y traccionar de estos músculos, es como que levanto más la parrilla costal. Y nosotros tenemos en la zona del pecho un músculo superficial que se llama pectoral mayor, que es el que le da la forma y tapiza la mama, ¿sí? Pero por debajo del pectoral mayor se encuentra otro músculo que se llama pectoral menor, que se origina entre la tercera, cuarta y quinta costilla y termina en un hueso que se encuentra detrás de la espalda, que es la escápula. También me ayuda porque cuando tira y tracciona me levanta más la parrilla costal. Entonces yo, al pedir la ayuda de estos músculos, puedo colaborar en este agrandamiento de la parrilla costal. Y los escalenos son unos músculos que están detrás del ECOM, del esternocleido occipito mastoideo, que colaboran porque también se encuentran en las primeras costillas. Esto es simplemente lo nombro, es anecdótico. A mí me interesa que sepan estos fundamentalmente. Esto es en el proceso de la inspiración. Pero cuando expiramos, no es lo mismo una expiración pasiva que una expiración forzada. Una expiración pasiva significa una respiración tranquila, junto con la inspiración tranquila. Y simplemente lo que hacemos es relajar al diafragma, que suba a su posición original,
y que los intercostales externos se relajen y dejen de levantar y traccionar las costillas. No más que eso. Entonces lo que generamos es un retroceso elástico de la pared torácica y de los pulmones, porque tienen elasticidad. Entonces la parilla costal vuelve a su posición original y los pulmones vuelven a su tamaño original. Pero el pulmón nunca se me colapsa, porque acuérdense que los alvéolos que le dan forma a este pulmón no se colapsan porque tienen surfactante. Entonces, en una expiración normal es un proceso activo, porque lo que hago es retroceder y relajar la musculatura diafragmática y los intercostales externos que generaron y me ayudaron a generar la inspiración pasiva. Pero cuando hacemos una expiración forzada significa que estoy largando el aire con mucha fuerza, como por ejemplo cuando inflo un globo, que saco aire haciendo fuerza, o cuando toco un instrumento de viento, una trompeta, ¿sí? En donde tenemos que hacer mucha más fuerza, tenemos que poner en tensión otra musculatura. Y lo que vamos a poner en tensión son los intercostales y internos, que son los intercostales que también estaban entre las costillas, pero que tenían otra dirección. Entonces lo que me van a hacer es traccionar la parrilla costal hacia adentro. Entonces yo de esta manera, al traccionar hacia adentro, es como que achico de golpe la parrilla costal y ayuda a sacar el aire. Y lo que me ayuda también son los abdominales. Son los abdominales, acuérdense en las 4 porciones de los abdominales, los oblicuos, el transverso y el recto. Los 4 juntos, no uno solo. Una porción sola no me colabora porque trabaja todo junto. Cuando ustedes hacen fuerza, chicos, que sacan el aire con fuerza, ¿sí? Ponen en tensión los abdominales. Siempre ponen en tensión los abdominales. Y esto es lo que nos ayuda a poder sacar el aire, pero en forma forzada, ¿sí? Por eso las personas que tocan instrumentos de viento o que compiten, se les entrena esta musculatura para que resistan mejor la respiración. Y por último, son conceptos. Cuando ustedes respiran normalmente, esto se llama eupnea. La eupnea es un patrón respiratorio normal. Y esas respiraciones pueden ser superficiales, como cuando ustedes utilizan más que nada la parte torácica o costal, la parte alta, o profundas cuando el aire lo llevamos hacia el abdomen o diafragma, ¿sí? Estos tipos de respiraciones se nombran mucho en las actividades físicas, en yoga, en donde uno dice, bueno, hacemos una respiración superficial, que es la que más hacemos los adultos. Respiramos más con la parte alta de los pulmones. Si ustedes observan los niños que inflan más las pancitas, es que ellos sí saben llevar el aire a la panza, a nivel abdominal. Es como que crecimos y nos olvidamos cómo teníamos que respirar. Y muchas veces nos pasa que por no saber respirar bien, no oxigenamos bien. Y cuando ustedes escuchen en la terminología frecuencia respiratoria, estamos contando el número de respiraciones que ustedes hacen en un determinado tiempo. Generalmente contamos un minuto, o pueden contar en medio minuto y lo multiplican por 2, ¿sí? Para no estar un minuto entero contando. Cuento hasta 30 segundos y lo multiplico por 2, es lo mismo. Lo esperable es que en una persona adulta, porque en un niño es un poquito más acelerado, tengamos una frecuencia respiratoria de entre 12 y 20 respiraciones por minuto, porque esto va a depender de la edad, la raza, el sexo, el hábito, las costumbres, puede variar dentro de ese rango, ¿sí? En algunos libros te dice 12 a 16, ponemos 12 a 20 porque las literaturas también lo afirman. Si mi frecuencia respiratoria está dentro de ese lapsus, ¿sí? Estando tranquila, eso es esperable y está bien. Pero si yo estando tranquila tengo más de 20 respiraciones por minuto, probablemente hay un problema cardíaco o respiratorio, ¿sí? Pero si yo estuve corriendo y mi frecuencia respiratoria está aumentada, eso no está mal, porque tiene que ver a la demanda que se fue adaptando mi parte cardíaca y respiratoria por la exigencia que yo estoy generando con el acto de correr, ¿sí? De esta manera les dejo estos conceptos generales para entender, para relacionar, porque es lindo saber un poco más de mi cuerpo, ¿sí? Este recorrido que fuimos haciendo a lo largo de todo este cuatrimestre, y la idea era pasear, ¿sí? Pasear un poco, en algunos lugares acampar un poco más, en otros simplemente hacer reconocimiento visual de conceptos y de entendimiento para después relacionarlo en futuras patologías que ustedes van a ver en otras materias, pero la idea es que queden conceptos, ¿sí? Y de esta manera
cerrar esta materia conocida como anatomía. Les mando un abrazo grande.